Hola. Bueno, comenzamos con Homo Sacer, el poder soberano y la nueva vida, que es el segundo texto de Joshua Agamben, que vamos a revisar, un texto que ve la luz en 1998, y en esta ocasión vamos a revisar dos capítulos, La paradoja de la soberanía y Nomos Basileus. A ver, vamos un poco desde el principio. La propuesta que tiene Agamben es que hay en la soberanía, la estructura jurídica originaria, hay una paradoja. Y para tratar de explicar y describirnos esta paradoja, tiene que basarse en las ideas de Carl Schmitt. Recordemos que Agamben es un extraordinario lector de Schmitt y conjuntamente va a tomar varios textos, 4 por lo menos: el concepto de lo político, la dictadura, teoría de la constitución y teología, para, a partir de una reflexión sintética en torno al concepto de excepción, llegar a su propuesta, ir poco a poco, sentándose primero en Schmitt e ir poco a poco desligándose de Schmitt para presentar su propuesta y explicarnos por qué hay una paradoja en la estructura política originaria de la soberanía. Bueno, empieza Agamben. La ley está fuera de sí misma, y eso es cierto. La ley no proviene del derecho. La ley proviene de un espacio que no implica el derecho, de una decisión. La ley proviene del estado de excepción, porque la decisión ocurre sin necesidad, sin concurrencia de la carga procesal que supone el derecho y la legislación. Entonces, para explicar esto, que parece un poco paradigmático, precisamente empieza a traer a cuento a Carl Schmitt y nos dice: el derecho es siempre derecho a una situación determinada, de una situación concreta. Eso está en el concepto de lo político. La autoridad para crear derecho no necesita tener derecho. Eso está en la dictadura. Lo que está detrás de la excepción es el hecho real de quién valida la norma. Traducción: la soberanía es el criterio de validación y veredicción en torno a la norma. ¿Por qué? Recordemos una vez más a Schmitt. Es soberano aquel que decide en estado de excepción. Y entonces la ley, habrá un poco que recordar de dónde proviene la ley. De una mayoría. Del concurso, del acuerdo fraccionario de una mayoría. Pero hay dos momentos: un momento prepolítico de la ley y un momento completamente político y procesal. ¿Qué pasa? Las fracciones parlamentarias, las fracciones legislativas concurren, discuten, en la idea clásica de la representación política moderna, concurren, discuten y entonces, por una mayoría de votos, convierten una premisa en una norma, y entonces la incluyen al orden constitucional, al sistema jurídico de una nación concreta. Sí, pero ¿de dónde vino la norma? La norma vino de una decisión que técnicamente es un proceso de selección. La norma responde a una premisa. Esta elección de esta premisa y esta decisión de llevar esta premisa al proceso legislativo ocurre sin concurrencia del derecho. El origen de la norma está fuera de la norma. El origen de la norma está en la decisión. Y toda decisión ocurre necesaria y forzosamente en contextos de excepción. La norma se aplica a la excepción desaplicándose. Sacada fuera, que técnicamente eso quiere decir excepción, viene de ex capere. Es tan relacional como topológica, es decir, espacial. Y aquí creo que tendríamos, para clarificar todo esto, que irnos directamente a las palabras de Agamben en mi página 31 y 32. Dice: no es la excepción la que se sustrae de la regla, sino que es la regla la que, suspendiéndose, da lugar a la excepción, y solo de este modo se constituye como regla, manteniéndose en relación con aquella. Y continúa: la decisión soberana sobre la excepción es, en este sentido, la estructura político-jurídica originaria. En su forma arquetípica, el estado de excepción es, pues, el principio de toda localización jurídica. ¿De dónde proviene la norma de la excepción? Y aquí quizá tendríamos que recordar uno de los argumentos más interesantes de la dictadura de Carl Schmitt. Y recordemos qué cosa es el estado de excepción. Recordemos que hay una contraposición entre poder constituyente y poder constituido. Esta contraposición no existe en la dictadura comisaria clásica de los romanos, y técnicamente tampoco en la dictadura proletaria del siglo XIX y XX. Esta contraposición entre poder constituyente y poder constituido no ocurre hasta que no tenemos un resultado concreto de las revoluciones burguesas. Es decir, tiene que atravesar es un resultado concreto de las revoluciones burguesas, concretamente de la Revolución Francesa. Entonces, el poder, ¿qué cosa es el poder constituyente?
una suerte de pacto prepolítico donde se establecen las decisiones en torno a la forma de gobierno. Las constituciones no son otra cosa más que formas de gobierno, y las constituciones no son leyes, sino decisiones políticas en torno a los principios de organización de un Estado. Estado es constitución. Estado es igual a constitución. Decía Schmitt en Teoría de la Constitución, está mal decir el Estado tiene una constitución. El Estado es una constitución, un conjunto de decisiones políticas en torno a la forma de organización política, jurídico-política. ¿Qué es un poder constituyente? Una dictadura soberana. Porque se está decidiendo en torno a la forma de gobierno sin apego a derecho. Porque se está apenas tomando las decisiones para crear ese derecho. Entonces, tiene razón Agamben, insisto, es un extraordinario lector de Schmitt. Se dice, se trata de una exclusión inclusiva. El origen de la norma es la exclusión. Esta exclusión incluye a la propia norma, excluyéndola. Y hay más, por supuesto, ahí de manera mucho más clara nos dice, la excepción soberana representa un umbral ulterior, desplaza el contraste entre dos exigencias jurídicas en una relación límite entre lo que está dentro y lo que está fuera del derecho. Por eso dice Schmitt, es soberano aquel que decide en el estado de excepción, cuando el estado de derecho ha sido suspendido. Y bueno, continúa. Todo aquello que no puede ser incluido en caso normal alguno se incluye en la forma de la excepción. Y todavía hay más reflexiones que quiero compartir con ustedes de Agamben. La excepción es lo que no puede ser incluido en el todo al que pertenece y que no puede pertenecer al conjunto en el que está ya siempre incluida. Lo que emerge en esta figura límite es la crisis radical de toda posibilidad de distinguir entre pertenencia y exclusión, entre lo que está fuera y lo que está dentro, entre excepción y norma. Y obviamente, continúa Agamben, el soberano no decide sobre lo lícito o ilícito, sino sobre la implicación originaria de la vida en la esfera del derecho. Esta relación es decisional entre hecho y derecho. ¿Qué es lo que hace la soberanía? Discriminar aquello que está dentro de la excepción frente a aquello que está dentro de la normatividad. No es una contraposición entre lícito e ilícito, sino es un criterio marginal, selectivo y decisivo frente a aquello que va a estar dentro de la norma y aquello que estará fuera de la propia norma. La excepción no solo es la estructura de la soberanía, sino la forma originaria del derecho, es decir, la estructura originaria en que el derecho se refiere a la vida e incluye en él por medio de su propia suspensión. Por eso continúa. El soberano, y reafirma la idea, el soberano no decide sobre lo ilícito, sobre lo lícito o ilícito, sino sobre la implicación originaria de la vida en la esfera del propio derecho. Ahora, aquí valdría la pena preguntarse una cosa interesante. ¿Cuál es el resultado de la excepción? El sometimiento del nomos a una situación de abandono, a la nuda vida. Donde hay excepción, tenemos nuda vida. ¿Es importante que tengamos nuda vida? Sí, cuando esta excepción no es una regla permanente. La transgresión está, y recordemos lo que revisábamos en Medio sin fin, la transgresión está no cuando se aplica la excepción, eso lo sabía perfecto Montesquieu. Recordemos este párrafo un poco cursi, medio ridículo, de El espíritu de las leyes, donde decía, hay momentos donde hay que colocar, parafraseando, ¿no? Montesquieu en El espíritu de las leyes, hay momentos donde es importante colocar el velo sobre las estatuas de los dioses, refiriéndose a la estatua de la justicia, la estatua icónica de la justicia, para que la divinidad no vea las transgresiones del estado de excepción, y una vez pasada la excepción y vuelta las cosas a la normalidad, retirar el velo para que los dioses no se ofusquen ni se espanten de todas las transgresiones que ha pasado. Bueno, esta ridiculez nos dice que la excepción no puede ser permanente, que la excepción es pro tempore, es una situación de irrupción pro tempore, es decir, por tiempos y por temporadas, y esa es la lógica a la que respondían las dictaduras comisarias. Y cuando la excepción surge la contraposición entre poder constituyente y poder constituido y surge la dictadura soberana, quiere decir que la excepción se vuelve no es una limitación pro tempore, sino que es la permanencia, es la constante recurrencia. Y entonces ahí es cuando tenemos una nuda vida, cuando tenemos habitantes, cuando tenemos personas, cuando tenemos
ciudadanos, desprotegidos de derechos y garantías y desprotegidos frente a la fuerza, a la potencia descomunal de los soberanos, que normalmente actúan en un carácter y en una tónica criminal, cuando esta excepción no está limitada por el tiempo. Esto va a cerrarlo en esta sesión Agamben con dos párrafos que también quiero compartir. Uno de ellos se encuentra en mi página 47 y dice: el soberano es el punto de indiferencia entre violencia y derecho, el umbral en que la violencia se hace derecho y el derecho se hace violencia. Cuando esta excepción no es, cuando este ex capire, cuando este sacado afuera es lo único permanente que tenemos, no podemos distinguir, no solamente no podemos distinguir el derecho de la violencia, sino que la violencia ha ofuscado y sepultado por completo el derecho. Y esto es gravísimo por lo que está a continuación en este trabajo, en mi página 54, me parece. 54. Dice: el estado de excepción no es, pues, tanto una suspensión espacio-temporal, cuanto una figura topológica, es decir, espacial, compleja, en que no solo la excepción es la regla, sino en que también el estado de naturaleza y el estado de derecho, el afuera y el adentro, transitan entre ellos. Lo que ha sucedido y lo que todavía sigue sucediendo ante nuestros ojos es que el espacio jurídicamente vacío del estado de excepción ha roto sus confines espaciotemporales y, al irrumpir en el exterior de ellos, tiende ya a coincidir en todas partes con el ordenamiento normal, en el cual todo se hace así posible de nuevo. Pensemos en dos círculos concéntricos, en esta figura de los círculos que uno contiene a otro en una pequeña fracción. Obviamente, un círculo es el estado de derecho y el otro círculo es el estado de excepción. Y hay momentos donde, digamos que convergen estos dos círculos. ¿Qué pasa cuando la violencia, el derecho sucumbe frente a la violencia y la excepción deja de tener este límite temporal, este límite crítico, y la excepción se convierte en la nueva norma, que es completamente anormal? Dejemos de pensar en estos círculos que están hasta cierto punto conectados, pero distinguidos, sino que los círculos se conjuntan. Y entonces tenemos la nuda vida. La imposibilidad no solamente de distinguir derecho de violencia, sino la imposibilidad de tener protección en el Estado. Y entonces, bajo estos términos, el Estado no es un Estado, sino un contraestado que es una máquina de exterminio. Y entonces el campo, una vez más, el campo de concentración, no se quedó en Auschwitz, en Treblinka, en Birkenau, sino el campo de concentración se vuelve permanente. Por eso dice, el nuevo nomos de la tierra es la excepción permanente y que se representa espacialmente en el campo. La ciudad-estado deja de tener estas garantías, estos derechos, y entonces vivimos en una situación muy similar, guardando órdenes y circunstancias, a la que vivían en un campo de concentración, donde todo era posible. Porque estamos en una vida, en una vida desnuda, desgajada, despojada de sus derechos y de sus garantías. Increíble e interesante la reflexión de Agamben en estos dos capítulos que revisamos. Bueno, hasta el próximo, ¿qué es? Viernes.